los ejes más visibles y más costosos de la logística: el transporte y la distribución. En la práctica es donde el cliente siente si la logística funciona o no. Si llega tarde, incompleto o dañado, el problema se hace evidente. Y al mismo tiempo es una de las partidas más grandes de costo logístico. ¿Ok? La idea de hoy es entender cómo gestionar el transporte de forma estratégica, no solo como camiones que se mueven, sino como una palanca para equilibrar costo y servicio. ¿Ok? Y estos son los objetivos de la clase de hoy: es analizar la gestión del transporte como eje de la logística y su implicancia en costos y servicios. ¿Ok? Primero veremos por qué el transporte es estratégico. No es un mal necesario, no tiene por qué ser un mal, sino una palanca para diferenciarse o, si no lo hacemos bien, para destruir valor. ¿Ok? Conectaremos directamente transporte con servicio al cliente, puntualidad, frecuencia, flexibilidad. Muchas veces el área comercial promete algo que solo se puede cumplir si la red de transporte está bien diseñada. ¿Ok? Y recordemos siempre que el área comercial siempre, siempre vende el trabajo de la gente de operaciones, y entre ellos está el transporte. ¿Ok? Y revisaremos cómo las decisiones de transporte se reflejan en el costo, ¿no? La elección del modo, rutas, uso de capacidad, tiempos muertos. El mensaje es que cada decisión de transporte tiene un precio y una consecuencia en el servicio. ¿Ok? Entonces vamos a ver rol estratégico, relación con servicio al cliente e impacto en costos logísticos. ¿Ok? Y para ver esto, pues lo primero que tenemos que mencionar es que hay modalidades de transporte. ¿Ok? Aquí tenemos las principales modalidades de transporte con las que trabajan la mayoría de empresas. ¿Ok? El transporte terrestre es el más frecuente en nuestra realidad. ¿Ok? Es flexible, ideal para distancias cortas, medias, siempre sensible al tráfico y al costo del combustible. ¿Ok? Camiones, furgones, hasta camionetitas. Su gran ventaja, como digo, es la flexibilidad, porque puedo llegar a muchos puntos, ajustar rutas, consolidar o repartir. ¿Ok? Pero sí, pues es muy sensible al tráfico, me puedo demorar. Es sensible al precio del combustible, puede que mi costo, de pronto se sube el combustible, y ahora que hay una guerra en Medio Oriente, pues se puede esperar una subida de combustibles. Sube el combustible, el costo del transporte puede ser mayor, ¿ok? También es sensible a la infraestructura vial. Pues yo vivo en Lima y los que viven en Lima saben que a veces tú tienes una ruta muy buena hasta que de pronto te rompieron una calle, te rompieron una avenida, están reparando algo y de pronto ya no tienes la infraestructura que tenías, ¿no? Un tráfico feo puede arruinar toda una planificación perfecta de la ruta del día, ¿ok? Luego tenemos el transporte marítimo. Transporte marítimo tiene mucha más capacidad. Son buques muy grandes de contenedores que llevan un montón de contenedores, por lo tanto es un montón de unidades o de kilos o de toneladas. ¿Ok? Es el que tiene mayor capacidad. El transporte marítimo es el rey del volumen. Si necesito mover grandes cantidades y a larga distancia, el costo unitario por tonelada o por unidad me va a salir muy bajo. ¿Ok? Pero la contracara es el tiempo. Los plazos son largos y la variabilidad puede ser alta, especialmente si es que hay una congestión portuaria. ¿Ok? Y esto pasó mucho en la etapa de la pandemia, terminando el 2020 y sobre todo el 2021. ¿Qué pasó? Había mucha congestión en los puertos. La congestión en los puertos se daba porque, como ya les digo, en la pandemia, a veces llegaba un barco al puerto y de pronto decían, acá cerramos todo, han subido los casos de COVID, vamos a cerrar todo, vamos a hacer cuarentena, y entonces el barco no podía salir o no podía descargar los contenedores, tenía que esperar en puerto, los puertos se congestionaban, los contenedores de pronto escasearon, y por lo tanto este servicio que normalmente no tiene un costo
unitario alto se volvió muy caro porque empezaron a faltar contenedores, pero además la congestión de puertos hacía que la gente ya no supiera dónde estaban sus cargas y que lo que demoraba, por ejemplo, 30 días en venir desde Asia, desde China o desde Corea, empezó a demorar 45 o 60. Yo trabajaba en un lugar cuyo lead time de compra era 6 meses y en el mar tenía que estar 60 días. En esa época podía estar hasta 90 días en el mar si es que conseguíamos el contenedor para poderlo llevar. ¿Okay? Entonces, en el transporte marítimo pasa eso, los tiempos son largos y estás a merced de la congestión de puertos. Pero lo normal es que sea un costo mucho menor por unidad, salvo, como les digo, en estas raras ocasiones como de la pandemia. Es más, llevando el ejemplo más a Sudamérica, yo tenía que traer producto desde Paraguay a Lima y normalmente lo hacíamos vía marítima, primero por río y después por mar desde Argentina hacia el Perú. Pero como escaseaban los contenedores y las rutas se hicieron muy caras, exploramos cómo lo hacíamos por vía terrestre, con camiones, saliendo de Paraguay y yendo por Bolivia hasta llegar a Lima en el Perú. Y resultó, en ese año muy particular, nos resultó más barato. Después, cuando el transporte marítimo volvió a ser el de siempre, ya no nos salía más barato y volvimos a hacerlo por mar. ¿Okay? Ese es el transporte marítimo. Tenemos también el transporte aéreo. El transporte aéreo es el extremo opuesto al marítimo. No es lento, es muy veloz. Por lo tanto, es ideal para urgencias, para productos de alto valor, ¿no? O de altísima criticidad. Las vacunas, por ejemplo, otra vez en la época del COVID. Pero los costos son muy elevados, ¿ok? No es una solución para todo, a veces es un instrumento de emergencia o para modelos de negocios muy específicos, ¿ok? ¿Por qué es muy caro? Porque el espacio es mucho más pequeño, es mucho más pequeño. Y ellos tienen una manera especial de cobrar por el espacio que tienen o por el peso que llevan. Entonces, si hay algo muy caro o es de mucha emergencia, lo puedo poner ahí, ¿no? Si es que el precio de lo que estoy transportando o el costo de lo que estoy transportando puede absorber ese costo de transporte, lo llevo ahí. Lo otro es para modelos de negocio muy específicos. Y yo les pongo uno. Yo les contaba que trabajaba en San Fernando. San Fernando es una empresa de crianza de pollos y gallinas ponedoras, y cerdos y pavos, ¿ok? Crían estos animales, los venden para el consumo y además venden también productos hechos de la carne de estos animales, principalmente embutidos, hamburguesas. Pero eso no era la única línea de negocio. En San Fernando también se vendía la línea genética. ¿Qué es esto? Que las gallinas que nosotros teníamos que ponen los huevos que uno consume todos los días, ¿ok? Estas gallinas, para nosotros tenerlas, nosotros comprábamos unos huevos que se llaman huevos incubables, los traíamos del extranjero, de Brasil. Los huevos llegaban directo a una planta incubadora y los incubábamos y salían estas gallinas, ¿ok? Estas gallinas, cuando eran muy bebitas, muy bebitas, entraban a las granjas para que crezcan y produzcan los huevos, pero también las vendíamos chiquitas, bebés, las vendíamos en cajas muy especiales con un poco de alimento, el suficiente, lo vendíamos a otros países, a Colombia, a Ecuador y a Bolivia. Estas salían de Lima y salían vía aérea. Si los llevo por otro lado, las gallinitas, los pollitos bebés iban a llegar muertos. Tenían que llegar para entrar de frente a las granjas a que puedan crecer. Entonces necesitábamos el transporte aéreo, ¿ok? Y ese es un modelo de negocio muy específico que necesita el transporte aéreo. Tendrá costo elevado, pero necesitábamos la velocidad para poder vender, ¿ok? En ese caso se necesita el transporte aéreo. Entonces no solo es por emergencias, también cuando el modelo de negocio específico lo necesita. ¿Okay? Y finalmente tenemos el transporte multimodal, que combina los medios. ¿Okay? Por ejemplo, pues el barco hasta puerto y luego camión hasta alguna ciudad en particular. Por ejemplo, los que vivimos en el Perú,
los puertos están en la costa, ya sea el puerto del Callao, el nuevo puerto de Chancay hacia el sur el puerto de Hilo. Pero si lo que yo estoy comprando después lo quiero llevar hacia la sierra del Perú, Buenas noches, no sé si me escuchan. De este sí, lado no se escucha nada. ¿alguien más no me escucha? ¿Alguien más no escucha o todos se escuchan bien? Sí se escucha bien. Sí se escucha bien, profe. Sí me dicen que sí se escucha bien. Revisa un poco tu audio, a lo mejor puede ser eso, pero me dicen que sí se escucha bien. ¿Ok? Continúo. Les decía el ejemplo del multimodal. Hay empresas, por ejemplo, mineras en el Perú que están en la sierra del Perú. Y cuando traen cosas, las traen vía marítima hasta el puerto y a veces después agarran el tren que va hasta donde están las minas. Y los minerales los sacan por vía férrea, por vía terrestre, por tren, hacia el puerto del Callao y de ahí sale al extranjero. Ese es el ejemplo del multimodal, que es utilizar más de un modo para transportar la mercadería. ¿Ok? Con nuestra manera de transportar, tenemos también los costos logísticos que están asociados al transporte. Tenemos fijos, variables y los costos ocultos. ¿Ok? Cuando miramos el transporte desde la gestión, desde el cómo lo debemos hacer, es clave separar estos tipos de costos. Por un lado están los costos fijos, la compra de los vehículos o los leasing de los vehículos, la depreciación, los seguros, el personal administrativo, los choferes, ¿ok? Estos costos se van a pagar haya o no haya carga. Por eso es tan importante utilizar nuestra flota, la utilización de la flota. Porque mientras más kilómetros productivos haga, más diluyo estos costos porque son fijos. Van a estar, ¿ok? Van a estar de todas maneras. Entonces, mientras más carga tenga, este costo se va a dividir entre más unidades y por lo tanto va a ser menor el costo por unidad o por kilo o por tonelada, según cómo lo midamos. Pero también tengo los costos variables. ¿Y cuáles son los costos variables? Los costos tipo combustible, peajes, mantenimiento que depende del uso, las horas del conductor, si le pago por horas o sus viáticos. Aquí cada kilómetro extra o cada vuelta en vacío se convierte en dinero. Vuelta en vacío es cuando regresa el vehículo vacío. ¿Ok? ¿Y qué puedo hacer para bajar estos costos? Otra vez, mientras más carga tenga es mejor, pero además optimizar rutas, consolidar carga, porque va a tener un impacto directo en estos costos. ¿Qué es consolidar carga? Si yo tengo un vehículo de una capacidad de 5 toneladas, cargar 1 tonelada para llevarlo a un cliente para que regrese y después cargar otra tonelada para llevarlo a otro cliente, me está saliendo muy caro. Pero si consolido carga, consolido pedidos y logro llenar este vehículo de capacidad de 5 toneladas en 5 toneladas o cerca de 5 toneladas, digamos al 80% del vehículo, ahí estoy optimizando y estoy consolidando carga. ¿Ok? Y eso que hace que el impacto del costo sea mucho menor. ¿Ok? Y el otro costo, que si no me equivoco ya lo conversábamos la clase pasada, al menos el concepto es los costos ocultos. ¿Ok? No podemos olvidarnos de los costos ocultos. ¿Qué costos ocultos puedo tener? El tiempo muerto del camión esperando en un andén, ya sea para cargarlo o para descargar. Las devoluciones por entregas mal hechas o por pedidos más puestos. Exceso de viajes urgentes porque estamos planificando mal o porque nos olvidamos llevar algo. Penalidades por llegar fuera de la ventana horaria. ¿Ok? Muchas veces estos costos, muchas veces no aparecen en el presupuesto. Yo no presupuesto equivocarme, por lo que tanto estos costos no están en un presupuesto, ¿ok? En el presupuesto de transporte. Pero además suele pasar que no los hacemos visibles. ¿Ok? Pasó esto, pero ya lo solucioné y seguimos adelante. Y se nos olvida que son muy importantes y es importante hacerlos visibles, ¿ok? ¿Por qué? Porque se comen la rentabilidad. Y la única manera de que no sucedan es hacerlos visibles, es decir, me sucedió esto. Quiero ver cómo hago para que no me vuelva a pasar. Una buena gestión de transporte busca visibilizar esos costos
y atacarlos, es decir, tratar de que no vuelvan a ocurrir. ¿Ok? Esos son los costos ocultos. Hasta aquí, chicos, yo sé que el tema está más o menos sencillo, pero díganme si hay alguna consulta, si quieren preguntar algo, si quieren mencionar algo. Adelante, María Eduarda, yo te estaba extrañando ya. Adelante. Ay, buenas noches, sí, yo también estaba extrañándote. A ver, voy a hacerte una pregunta. A ver, espera. A ver, ¿qué método de la valoración de inventario se utiliza y por qué? Deberías preguntarme sobre el tema, ¿ok? Sí, sí, es que Yo siento que me anotas preguntas para preguntarme, pero y me sí, las preguntas pero por... no sé qué preguntas hacer, pues por eso, A ver, ¿cuál era tu pregunta otra vez? estoy haciendo esa pregunta, pues. ¿Qué ¿Cuál era tu método pregunta? qué método de valoración de inventario se utiliza y por qué? A ver, es tema ni siquiera de otra sesión del taller, es tema de otro taller, ¿ok? El método de evaluación de inventarios tiene que ver más que con el almacén, con la parte contable. Y tienes tres métodos, ¿ok? El FIFO, que es primero que entra, primero que sale, y lo costeo de esa manera y por lo tanto le doy valor a mis inventarios de esa manera. El LIFO, que es el último que entra, es el primero que sale, y entonces costeo de esa manera. Pero estas dos maneras de costear tienen un problema. Uno, que tienes que manejar tu inventario de esa manera, efectivamente el último que entra es el primero que sale. Pero además que cada SKU, cada producto que tengo, maneja un costo distinto según el costo que tuvo el lote que ingresó en cada momento. Por eso costeas como el primero que entra, el primero que sale. ¿Okay? La tercera manera, que es la más recomendada y es la que se suele usar, es el costo promedio, que es, si yo tengo un SKU que tiene un costo de 5, yo lo compré a un costo de 5, y me quedan algunas unidades, y vuelvo a comprar y lo compré al costo de 6, saco el costo promedio de todas las unidades que tengo. Me quedaban 5 unidades a costo de 5 y compré 50 unidades a costo de 6, saco un promedio ponderado de eso y ese es mi nuevo costo. Y ahora el costo de eso va a ser así. Independientemente si yo muevo mi almacén como FIFO o como LIFO o como FEFO, que es primero que vence, primero que es. ¿Okay? Entonces, esa es la respuesta, pero es un tema que además se hace con ejemplos para que se entienda mejor, pero se hace en otro taller, no en este. Pero esas son las maneras de evaluar un inventario, de saber cuál es el valor del inventario. Así que espero haberte respondido, María Eduarda, pero en otro momento o en otro taller te puedo responder mejor. ¿Okay? María Karenina me pone, ¿es más recomendable para una empresa pequeña hacer una flota nuestra o hacer un outsourcing? Todo tiene su pro y su contra. Si es muy pequeña, no tengas una flota propia, porque a lo mejor ni siquiera necesitas una flota. Yo tengo una empresa que no era pequeña, pero mandaba sus productos en un taxi. Tenía una camioneta, pero lo usaba para otra cosa. Mandaba sus productos en un taxi. Lo que tienes que medir no es si la empresa es pequeña o grande, sino cuál es el movimiento real que vas a tener y si eso amerita la inversión en un vehículo y la inversión en alguien que lo maneje y la inversión en un seguro y el costo de depreciación y además el riesgo, ¿ok? Porque cuando tú contratas a una empresa, a un transportista, aunque te mande un solo vehículo al día, cuando tú lo contratas, él te pone un seguro, si choca es problema de él, bueno, tus problemas son tus productos, pero no tu vehículo. Pero si algo le pasa al vehículo, sí es problema tuyo. Pero cuando las empresas son muy grandes, sus productos son muy específicos, su imagen está en los vehículos, normalmente tiene flota propia. Acá en el Perú, en la empresa que trabajé, San Fernando, es una empresa muy grande y tiene camiones que tienen su marca y está bien. Son camiones que además transportan internamente, ¿ok? Y tienen muy poca flota de terceros. La contratan sobre todo en épocas de campaña, en la época navideña, que es una campaña muy grande, ahí sí contratan flota de terceros, porque además son vehículos especiales, refrigerados. ¿Ok? Pero tiene que ver mucho el volumen que manejas, María Karenina. ¿Ok?
A ver, gracias a ti, gracias a ti. ¿Alguien tiene una consulta más? ¿No? Listo. Entonces, continúo con el tema que hasta acá está, creo yo, bastante entendible. ¿Ok? Ahora vamos a ver las rutas de distribución, qué tipo de rutas tenemos y la optimización de las rutas. ¿Ok? Vamos a hablar de cómo diseñamos rutas de distribución y cómo es que es una de las decisiones más potentes para equilibrar costo y servicio. ¿Ok? Un primer esquema es la ruta directa. El camión sale de mi centro de distribución y se va directo a un solo cliente sin paradas intermedias. ¿Conviene? Suena que no conviene, pero sí puede convenir. ¿Ok? Cuando el volumen de ese cliente es alto o cuando el servicio tiene que ser muy rápido y simple, ¿ok? Ahí conviene. La desventaja es que, claro, si tengo muchos clientes pequeños, termino con muchos viajes poco llenos y el costo de entrega se dispara y no es la idea. Ahí en ese caso tienes que hacer otro. ¿Cuándo conviene el costo directo? Perdón, el transporte directo, la ruta directa. Y les pongo un ejemplo. Yo les hablaba la clase pasada que trabajaba en una distribuidora. Esta distribuidora tenía como uno de sus clientes principales a la empresa Redondos, que se dedica a algo muy parecido a la empresa San Fernando. Es una empresa muy grande de crianza de pollos y de cerdos y produce productos, no solo de estos mismos animales para el consumo, sino además productos derivados de estos animales. Y a la empresa en la que yo trabajaba, que hacía insumo para el alimento balanceado, para dar de comer a estos animales, le compraba muchísimo. Pero ¿cómo habíamos quedado con ellos? Nosotros estábamos en Lima, es más, en el sur de Lima, en el distrito de Lurín. Y la planta de ellos estaba fuera de Lima y hacia el norte, en la ciudad de Huacho. Entonces quedamos con ellos en, pídeme una sola vez por semana, porque es muy lejos, y de acuerdo a lo planificado que tenemos, pídeme un tráiler completo, 30 toneladas de producto completo. Entonces ellos nos pedían así y hacíamos la ruta directa, una sola vez por semana, sin paradas, no parábamos en otro lado, nos íbamos para allá, pero con su camión lleno, y lo atendíamos solo a ellos. ¿Ok? Esa es la ruta directa y sí nos convenía para ir hasta allá una sola vez a la semana y llevándoles todo. ¿Ok? Y utilizando un vehículo que, si lo llenas, es el más barato, que es el más grande. ¿Ok? Entonces, el primer esquema, que es la ruta directa, sí se usa. Tiene como ventaja la rapidez y la simplicidad, pero si hay varios destinos, si yo tengo muchos destinos pequeños y a todos los quiero atender con la ruta directa, ahí sí no me conviene. ¿Ok? Ahí sí no me conviene. Después tenemos algo que se llama el Milk Run. ¿Qué es el Milk Run? Es como este nombre viene del antiguo reparto de leche, ¿no? Un solo vehículo, o bueno, varios, pero un vehículo atiende varios clientes en un recorrido planificado. Salgo y voy a mi cliente 1, voy a mi cliente 2, y luego dejo y voy a mi cliente 3. ¿Ok? Recogiendo o entregando en secuencia según lo que tengamos que hacer. ¿Ok? Como la ruta del lechero antigua, como les decía. Esto permite aprovechar la capacidad del vehículo. ¿Ok? Entonces, lleno mi vehículo con varios pedidos pequeños, reduzco viajes porque lo hago en uno solo y así bajo el costo por la unidad que entrego. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Que la planificación es más compleja porque hay que respetar horarios, volúmenes y mantener un orden lógico de visita. ¿Ok? En esta empresa que les digo, esta distribuidora que estaba al sur de Lima, pues lo normal era que nosotros hagamos una ruta que vaya dejando productos por el sur, luego por el centro, y si tengo algún cliente en el norte, termine por allá. Y normalmente lo hacíamos así. Pero ¿qué pasa y por qué tienes que planificar? Porque si hay clientes que tienen una ventana horaria de entrega y te esperan en una hora en particular, tienes que tratar de llegar a esa hora. O peor aún, hay clientes que no es que te esperen a una hora, sino que te hacen hacer cola no importa qué hora llegues. Y si tú llegas y te pones a hacer una cola para que descarguen 4 vehículos, estás perdiendo tiempo. Entonces, a veces en la planificación íbamos a ese cliente primero. Aunque esté más lejos que otro que está más cercano, vamos a ese primero. O tratábamos de con ese cliente hacer una ruta directa de un vehículo pequeño. ¿Okay? Planificar es la desventaja, es complicado. Y en la planificación,
A veces es sencilla, pero a veces no. Y ahí es donde puede entrar la complejidad de las ventanas horarias y esto. Por lo que menos quieren, y créanme, lo que menos quieren es tener un vehículo parado esperando que lo atiendan. ¿Ok? Y lo malo es que, pues, va a pasar, suele pasar. ¿Ok? Ese es el Milk Run. ¿Ok? Tiene como ventaja, como dice acá, que optimizas la capacidad del transporte. Eso sí es verdad, la optimizas bastante. De hecho, en esta empresa que les cuento, si bien teníamos alguna ruta directa, lo regular es hacer el Milk Run, el tener varios puntos de entrega con un solo vehículo, ¿no? Y utilizamos varios vehículos, cada uno con su ruta y con sus puntos de entrega. Y luego viene el cross-docking, ¿ok? Acá en cross-docking quiero hacer la diferencia, primero, entre un almacén y un centro de distribución. En el almacén es donde guardo las cosas y desde ahí despacho. El centro de distribución es un tipo de almacén. Despacha, pero distribuye al cliente. Por ejemplo, si yo tengo una planta de producción en el norte y una planta de producción en el sur, ambas van a tener un almacén y desde ese almacén despacho, sí, pero despacho a un centro de distribución que tengo en el centro de la ciudad. Las plantas alimentan al centro de distribución, en el centro de distribución armo los pedidos a los clientes y despacho al cliente. ¿Okay? Un centro de distribución es aquel que despacha al cliente. Es un tipo de almacén, pero que distribuye al cliente. Los almacenes que no son centros de distribución normalmente despachan a un solo lugar, que es a los centros de distribución o por ahí a otras plantas de la empresa. ¿Okay? Otro ejemplo, si no son plantas de producción, sino son tiendas, y yo tengo un centro de distribución, el centro de distribución le despacha a diferentes tiendas. Acá el concepto cambia un poquito porque las tiendas son parte de la empresa, ¿okay? Son como almacenes de la empresa, pero eso sí es un centro de distribución. ¿Por qué? Porque lo está mandando a almacenes que van a atender al público. ¿Okay? Esa es la diferencia entre un centro de distribución y un almacén. El centro de distribución es un tipo especial de almacén que está preparado para distribuir, para despachar a varios puntos, ¿ok? A varios clientes. El cross-docking es un tipo de centro de distribución, ¿ok? ¿Qué hace el cross-docking? En lugar de almacenar por mucho tiempo muchas cosas, el cross-docking es como un punto intermedio donde recibe mercadería y una vez que la recibe, la clasifica y la vuelve a cargar casi de inmediato hacia diferentes destinos. ¿Cómo es esto? Si yo tengo un pedido de un cliente, los voy a poner un ejemplo en chiquito, ¿ya? Una textil, o una empresa, no textil, una empresa distribuidora de ropa. Si mis clientes me piden una cantidad de camisas, una cantidad de pantalones y una cantidad de polos, y cada cliente me hace pedidos así de camisas, polos y pantalones, yo veo todos mis pedidos, llamo a mi proveedor de pantalones y le pido que me mande la cantidad total que me han pedido todos mis clientes. Llamo a mi proveedor de camisas y le pido la cantidad total que me han pedido todos mis proveedores de camisas. Llamo a mi proveedor de polos o camisetas y le pido toda la cantidad que todos mis clientes me han pedido para el día siguiente. Los 3 proveedores me traen todo, llega a mi almacén y ahí empiezo a armar los pedidos. Mira, este pedido tiene tantos polos y tantas camisetas y tantos pantalones, ya. Y voy despachando a mis clientes. Y en el almacén me queda, en el cross-docking, en el centro de distribución, me queda almacenado muy poquito. ¿Qué me queda si estoy pidiendo exactamente lo que me piden mis clientes? Cuando mis proveedores me despachan por lotes, por cantidades fijas, ¿ok? No me van a despachar. Yo quiero 9, pero su lote 5 me despacha 10. Entonces, almaceno 1. ¿Ok? Ese es el cross-docking. Y esa es una manera de distribuir. ¿En qué ganas? Que almacenas muy poco. Porque en lugar de almacenar por mucho tiempo y muchas cosas, lo que haces es recibir mercancía, clasificarla, volverla a cargar casi de inmediato hacia diferentes destinos. ¿Ok? La mercadería toca ese centro de distribución, ese cross-docking, pero casi no se queda. Y si se queda, como le digo, son casos muy especiales. Mi ventaja es que reduzco inventarios. ¿Ok? Todo lo que compro lo estoy vendiendo. Acelero tiempos de entrega. Pero la desventaja es que la coordinación tiene que ser muy fina. Porque si algo se retrasa, se cae el sistema. O sea, si el proveedor de pantalones no llegó, no puedo despacharle a nadie porque todos los pedidos tenían pantalón.
Entonces voy a despachar incompleto y ese es un problema. ¿Ok? Ahora, en la realidad, muchas redes combinan los tres. Combinan las rutas directas para clientes grandes, el mid-rank para muchos clientes pequeños dentro de una zona y el cross-docking para consolidar o redistribuir. ¿Ok? Hay empresas que te hacen las tres y que tienen las tres. En la empresa que yo trabajaba teníamos dos. No usábamos el cross-docking, pero sí usábamos el mid-rank y usábamos la ruta directa. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí, chicos? A ver, déjenme leer. Luis François Rubio Sabuac, me dice, Luis, si estoy pronunciando bien tu nombre, porque mi francés está un poquito oxidado. Entonces, se podría decir que cada diseño de ruta está creado para diferente tipo de negocio, no tanto para diferente tipo de negocio, sino para diferente cliente, para tipo de cliente. Sí puede ser para tipo de negocio, pero para tipo de cliente también. ¿Ok? Por ejemplo, si tu negocio reparte a supermercados, va a depender de cómo tengas que llegar a los supermercados para tener rutas directas o rutas o mil RAM. Si este supermercado te dice, oye, yo te atiendo a las 7 de la mañana y todas mis tiendas atienden a las 7 de la mañana y tú tienes que llegar a todas mis tiendas a las 7 de la mañana, vas a tener que hacer directos. ¿Ok? Pero ¿cómo haces? Lo que haces es tratar de consolidar los pedidos y le das pues 2 días a la semana para llevarles todo, para que ellos mantengan. Alicorp es un buen ejemplo que puede tener varias. Puede tener rutas directas como puede tener mill run. ¿Ok? Por ejemplo, las ferreterías, sí, también. ¿Ok? También. Entonces, no es solo el tipo de negocio, es el tipo de cliente que tienes. ¿Ok? Y si tienes clientes que necesitas directo y además tienes clientes que necesitan un mill run, aplica las dos. ¿No? Aplica las dos. ¿Ok? Gracias a Luis François. Muchas gracias. ¿Alguna consulta más? ¿No? Continúo entonces, continúo. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. ¿Cuáles son los factores clave para optimizar estas rutas? ¿Cómo podemos hacer para optimizar esto? ¿Ok? Para optimizar, bueno, no basta con saber los tipos, que ya lo sabemos, ¿no? Pero hay que considerar ciertas restricciones y prioridades reales. ¿Ok? La distancia es la más obvia, porque impacta en tiempo, en combustible, en desgaste del vehículo. Pero no siempre la ruta más corta en kilómetros es la más eficiente. A veces una ruta un poco más larga en mapa puede ser más rápida por el estado de la vía. ¿Ok? Los que manejamos, al menos en Lima, tenemos una aplicación que se llama Waze, que no sé si está en otras ciudades, en otros países, yo creo que sí. Y no siempre te manda por la más corta, te manda por la que menos tráfico tiene. Acá es muy parecido. ¿Ok? La demanda también influye en a quién visito primero y con qué frecuencia. ¿Ok? Porque puedo priorizar mis clientes con mayores volúmenes. ¿Ok? Clientes de alto volumen o con alta criticidad suelen tener esa prioridad. Voy a llegar antes a ellos. ¿Ok? También están los que tienen ventanas de tiempo, clientes que solo reciben en ciertos horarios, ¿no? O condominios de almacenes con restricciones, ¿no? Todo eso condiciona el orden y la secuencia en las visitas que voy a hacer. La capacidad vehicular también define cuánto puedo combinar. No es lo mismo planificar con una flota de pequeños vehículos urbanos que con trailers, ¿no? Con pequeñas camionetitas que cargan 800 kilos o con camiones de 2 toneladas o con camiones de 5 o con camiones de 10 o con trailers de 30, ¿no? Y la infraestructura vial también importa. El estado de las carreteras, tráfico, peajes. A veces no puedo mandar por ciertas rutas a camiones muy grandes, ¿ok? Entonces, todo eso puede convertir una ruta teóricamente buena en probablemente un dolor de cabeza diario. ¿Ok? Yo trabajaba en una empresa que teníamos que despachar hacia una agencia de transportes que se llevaba el producto a una provincia. Entonces, teníamos un cliente que estaba en Arequipa y que nos decía, despáchame a la agencia de transportes Pepito en el distrito de La Victoria, que ellos me lo traen. Teníamos que despacharle ahí. Pero ¿cuál era el problema?
que pedía mucho, teníamos que llevar un tráiler y podíamos llegar, pero no había dónde estacionar. Y si parábamos el tráiler en la calle, al frente de donde estaba esta empresa Pepito, estaba la comisaría, entonces salió un policía y nos ponía multa, o sea, no había manera de evitar la multa. Esta empresa Pepito lo que sí tenía era un espacio para que el camión pudiera entrar, pero solo tenía espacio para uno. Entonces, cuando estaba su camión cargando, no podíamos ir y teníamos que coordinar con ellos para llegar antes de que llegue su camión a cargar, porque si no, nos costaba en papeletas muchísimo, ¿no? En multas nos costaba muchísimo. ¿Okay? Entonces, una ruta teórica buena, teóricamente, ¿no? Una ruta teórica buena puede ser un dolor de cabeza diario. ¿Okay? En excepción, optimizar rutas es resolver un rompecabezas donde el objetivo es minimizar costo, pero minimizar costo y tiempo, pero respetando restricciones. Y las restricciones también te las pone el cliente. No por hacerlo más barato voy a incumplirle a un cliente. Tengo que tener mucho cuidado con eso. ¿Okay? No por hacerlo más barato puedo no cumplirle a los clientes. Esa es mi restricción. Yo lo tengo que hacer con el menor costo posible, pero con esa restricción, respetando todas esas restricciones. ¿Okay? ¿Alguna consulta hasta aquí? Cuando hacen la distribución, ¿ya lo tienen planeado a qué tiendas van a ir primero? Sí. Tu área de distribución tiene que planear las rutas. Tiene los pedidos, sabe qué cosas tiene que entregar y tiene que rápidamente planificar las rutas. ¿Okay? En Venezuela el tema de infraestructura vial, seguridad física y tema de gasolina es complejísimo. Esperemos mejore pronto. Sí lo esperamos. Sí lo esperamos, María Karenina. Creo que todos lo esperamos. Venezuela, el combustible o la gasolina no era un problema hace muchísimos años y sabemos que ahora sí lo es, ¿no? Y la seguridad, hay muchas cosas, y no solo en Venezuela, en seguridad, incluso aquí en Perú tenemos bastantes problemas, pero es parte de lo que tenemos que planificar, ¿no? A veces el tiempo no alcanza, me dicen tal día reparto y llegan al otro día. Ese es un mal servicio, ¿ok? Y es un mal servicio normalizado, Ani, normalizado. Pero el día que tú a ese proveedor le digas, ya no te compro más porque tú no me entregas el día que siempre me prometes y ya conseguí un proveedor que sí me entrega, ahí le va a doler. Mientras eso no pase, no le va a doler. Pero cuando hay una competencia que sí te entrega el día que te dice y que tú ya no le quieras comprar a ellos, ahí va a doler. Por eso les digo que la eficiencia en logística da valor, ¿ok? Te dicen, oye, llego este día, llego al otro día y al final no pasó nada y yo le sigo comprando, entonces está normalizado, no tienen problema, ¿ok? Y no digo que quizás no lo quieran arreglar, pero no tienen mucho apuro, ¿ok? Pero si de pronto consigues otro proveedor y este otro proveedor sí te entrega el día que te dice, ahí ya es complicado, ¿no? En la empresa distribuidora donde yo trabajaba, nuestra política era todo pedido que me haces hoy te lo entrego mañana, salvo que tú mismo me pidas que no te lo entregue mañana, sino otro día, ¿no? Pero si tú quieres que te entregue mañana, me haces el pedido hoy y mi ventana horaria es hasta las 3 de la tarde, después la ampliamos hasta las 5. Entonces, hasta esa hora me entra un pedido, yo te lo entrego al día siguiente. ¿Y cómo hacemos? Por lo que me ponen acá, tienen que planificar antes la ruta, sí. Cerramos pedidos y mientras vamos haciendo nuestra ruta de picking para hacer todo, ya alguien estaba planificando las rutas, viendo los vehículos y pidiendo los vehículos para el día siguiente a nuestro proveedor de transporte. ¿Sí? Pero sí lo tienes que planificar antes, no puedes hacerlo a veces cuando estás cargando el vehículo, porque no te va a dar el tiempo y tampoco puedes salir a ciegas. Tienes que ir sabiendo a dónde vas y a lo que vas y sabiendo que puede demorar. ¿Okay? A veces en nuestra planificación, lo digo con lamento, voy a llegar a este cliente un poquito tarde y voy a tener que esperar a que entregue 5 camiones para después salir voy a tener que esperar en cola porque por los pedidos que tengo no me queda de otro. A veces nos pasaba, pero lo planificábamos antes. ¿Okay? Chicos, como en la última clase vamos a hacer un pequeño descanso, un pequeño break. Pequeño, 10 minutos. Yo tengo 8:42 hora de Lima, Perú. A las 8:52 continúo.
Yo apago micrófono y cámara, pero no me voy, ustedes tampoco salgan de la reunión y yo empiezo, sigo, vuelvo a hablar a partir de las 8:52. ¿Ok? Entonces, 10 minutitos. Gracias, chicos, muchas gracias.
Listo, chicos. Vuelvo. Voy a compartir la pantalla para ver dónde nos quedamos. Ok. Esto fue lo último que hicimos. ¿Ya se está viendo? Sí, perfecto. Perfecto, entonces vamos a la siguiente. ¿Qué herramientas tengo de apoyo para el transporte y la distribución? Para poder optimizar mi distribución. ¿Ok? Bueno, afortunadamente no tenemos que resolver todo solos, ¿no? Con papel y lápiz. Siempre hay herramientas que nos pueden ayudar a diseñar y gestionar mejor el transporte. Los sistemas de información geográfica permiten trabajar sobre mapas reales, medir distancias reales, ver pendientes, zonas de riesgo, tráfico histórico. Son muy útiles para diseñar territorios, zonas de reparto, propuestas de rutas. El más conocido, como les digo, es el Waze, ¿okay? Que te dice por dónde ir y que te señala dónde está el tráfico y qué ruta puedes tomar. Hay otros, hay incluso sistemas que los pueden encontrar en la web y son gratis, al menos en una parte. Que ya los más avanzados ya te puede costar un poco. Pero los pueden buscar y búsquenlos como SIG, como SIG, y van a encontrar ahí algunos que se pueden utilizar para planificar rutas. ¿Okay? Los sistemas TMS, Transportation Management System, son soluciones especializadas que ayudan a planificar rutas, a asignar vehículos, consolidar cargas y además, y sobre todo, dar trazabilidad al envío. Saber en dónde está el vehículo, qué cosas ya entregó, qué cosas está por entregar, incluso subir pruebas de entrega, las guías ya selladas y firmadas. ¿Ok? Algunos de los TMS incluso calculan automáticamente el costo por viaje y generan indicadores de performance si es que se le alimenta con los datos correctos. ¿Ok? Esos son los TMS. Y luego está el Solver, ¿ok? Que se usa en contextos más sencillos o para ejercicios académicos. Es una herramienta de Excel que permite modelar problemas pequeños de ruteo, ¿ok? Por ejemplo, ¿en qué orden debo visitar estos 5 clientes? O de qué plantas debo atender a estos clientes para que minimizar la distancia o minimizar el costo, ¿ok? No reemplaza un TMS, solo ayuda a entender la lógica de optimización y a veces a resolver casos puntuales, ¿ok? La idea no es volverse dependiente del software, sino entender la lógica y usar la herramienta adecuada al tamaño de la operación que tenemos. ¿Ok? Al tamaño de la operación que tenemos. Por temas de tiempo, les enseño en la próxima clase cómo funciona el Excel Solver y les dejo el ejercicio que yo tengo preparado. Entonces, al inicio de la clase del sábado, vemos cómo es el Excel Solver, solo para que lo vean, porque estoy seguro que ya algunos lo conocen. No es que nos vaya a salvar la vida siempre, pero ya que está en el Excel, a veces problemas pequeños nos puede ayudar a resolverlo fácilmente. ¿Ok? Y, ay, fue para otro lado. Ok, ahora vamos a hablar acerca de los centros de distribución, algo que ya les había adelantado, para poder entender qué era el cross-docking. ¿Ok? Un almacén clásico está pensado principalmente para guardar y custodiar bienes. Era lo que les decía. Su función es asegurar que el producto se conserve bien y esté disponible cuando se necesite. ¿Ok? Allí el énfasis está en el stock, el orden y la conservación. ¿Los almacenes despachan? Sí, despachan. Y están preparados para despachar, sin embargo, no para despachar demasiados vehículos o demasiadas rutas. ¿Ok? Eso lo hace un centro de distribución. Centro de distribución es un tipo de almacén. ¿Ok? El centro de distribución, a diferencia del almacén, tiene un rol más dinámico, porque no solo guarda, recibe, clasifica, consolida, redistribuye mercancías a distintos destinos. ¿Ok? Como la central de tráfico de productos. ¿Ok? Ese es el centro de distribución. Y como les decía, el cross-docking lleva esa idea al extremo. La mercancía entra, se clasifica y rápidamente sale
casi inmediato, sin pasar por largos periodos de almacenamiento. ¿Ok? No almacena, almacena muy poquito. Permite reducir inventarios y acortar tiempos de entrega, pero exige sincronización. ¿Ok? Diseñar bien dónde ubico almacenes, dónde ubico centros de distribución y si voy a usar puntos de cross-docking es fundamental para lograr un buen equilibrio entre costo de red e impacto en el servicio. ¿Ok? Las empresas que tienen varios puntos son empresas muy grandes, que tienen varios centros de distribución o varios almacenes. Como les digo, empresas de varios almacenes hay de dos tipos. Las que tienen varias plantas de producción, porque cada una tiene un almacén, o las que tienen varias tiendas. Las que tienen varias tiendas, cada tienda es un almacén, cada tienda tiene un inventario. Y la tienda se puede manejar con un almacén que vende directamente al público. ¿Okay? Entonces la tienda y el inventario de la tienda se maneja según los lineamientos de manejo de un almacén. ¿Okay? Este, por ejemplo, es una imagen muy buena de lo que puede estar haciendo un centro de distribución o incluso un cross-docking. ¿Ok? La zona de recepción, me hubiese gustado que la imagen sea más grande. La zona de recepción está acá a la izquierda, recepciona 2 vehículos. ¿Ok? Entra a la zona de almacenamiento donde se guardan cosas, luego tengo una zona de alistamiento de productos y una zona de despachos. Notarán que la zona de despacho es más amplia que la zona de entrega. ¿Ok? Eso tiene una razón. ¿Ok? Eso tiene una razón. Y es que cuando yo recibo productos, normalmente recibo un solo tipo de productos. ¿Ok? ¿Por qué un solo tipo? Porque los proveedores son distintos y cada uno me entrega un tipo de producto. Pero cuando yo les despacho a mis clientes, tomo los productos de ellos y los hago pedidos y los mezclo en varios pedidos. Entonces, probablemente estos 4 vehículos que tengo acá son más chicos, ¿ok? O simplemente necesito 4 rampas para despachar porque preparar sus pedidos y cargar el vehículo es más complicado que recibir. ¿Por qué? Porque recibir los productos son muy parecidos. Entonces a veces recibo un solo producto, es fácil recibirlo y almacenar. Pero acá preparar los pedidos no es tan fácil. ¿Ok? No es tan fácil. Un CD bien diseñado, un CD es un centro de distribución bien diseñado, actúa como un hub, que es un hub, un centro que absorbe la complejidad. ¿Okay? Recibe grandes volúmenes desde los proveedores, los consolida y arma cargas óptimas para las rutas de entrega. ¿Okay? Esto ayuda a que los camiones salgan llenos, con rutas lógicas, con un mix adecuado de productos. Cuando el esquema es de cross-docking, este centro de distribución opera ya como una estación de transferencia. Entonces, es muy útil cuando se trabaja con productos de alta rotación, cuando no quieres tener mucho inventario, como les digo, no se tiene mucho inventario, ¿ok? Como perecibles o artículos de campaña muy específicos, ¿ok? Los tiempos de llegada de los proveedores, si los tiempos de llegada de los proveedores no son confiables o la información está bien sincronizada, el cross-docking se va a convertir en un cuello de botellas y en un caos, ¿ok? Por eso, antes de pasar a hacer este cross-docking, muchas empresas primero fortalecen su planeamiento, su visibilidad y la calidad de sus datos. ¿Ok? Si esta imagen, si este almacén les parece bastante ordenadito y que está muy bien, pues es lo que debería hacer para recién tratar de convertirlo en un cross-docking. ¿Ok? Las cosas te tienen que funcionar muy bien y muy sincronizadas. En el cross-docking, una vez más, no es que no se almacene, pero se almacena muy poco. ¿Y en qué caso se almacena? Cuando a mí me entregan las cosas por lotes. Entonces me sobran algunos puchitos, poquitas cosas. Esas se almacenan y probablemente al día siguiente se van. ¿Ok? Probablemente al día siguiente se vayan. ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Qué ejemplos tenemos de estas rutas? El primero es Rappi. ¿Ok? ¿Cómo hace Rappi? Veamos. En el caso de Rappi, tiene un objetivo. El objetivo, el desafío es tener una alta rotación de pedidos, pero son pequeños.
enfrentarse a la congestión urbana y además tener un buen control de calidad del servicio. Rappi es una de estas empresas, los que están en Perú o en Lima los conocen muy bien, en otros países no sé si se llama Rappi o tiene otro nombre, hay Rappi, había Globo, hay Uber Eats, ¿no? Son este mismo tipo de empresas, ¿ok? Rappi y las plataformas de delivery on demand, ¿qué hacen ellos? Como enfrentan una combinación complicada de miles de pedidos pequeños, altísima rotación en horas pico, congestión urbana, el ticket, o sea, la compra a veces es pequeña, pero la exigencia del servicio es alta porque además hasta te traquean por dónde vas, ¿no? Y el cliente quiere que llegue rápido y si está comprando algo de comer quiere que llegue caliente, quiere que llegue bien, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen ellos? Apoyan su solución logística en tres pilares. Un primer pilar, una flota muy flexible de motorizados y bicicletas que pueden moverse rápido en las ciudades con tráfico, ¿ok? Con tráfico intenso. Y acceder a zonas donde un carro le es más difícil entrar, las motos entran más fácil. O las bicicletas, porque también entregan en bicicleta, ¿ok? Lo segundo que tienen es la geolocalización en tiempo real, ¿ok? Nosotros, los que hemos pedido en este tipo de deliveries on demand, podemos ver dónde está nuestro repartidor. No solo nos van avisando, ya salió el repartidor, sino que lo vemos en el mapita por dónde se va moviendo y cuándo va a entregar, ¿ok? Entonces, podemos ver dónde está. Esa es la geolocalización en tiempo real. El cliente puede ver por dónde viene el repartidor, cuánto falta, recibir confirmaciones de si ya va a llegar. ¿Ya? Esto no solo mejora la experiencia, también ayuda a gestionar la operación, a reasignar recursos. El que está midiendo la operación ve si efectivamente están demorando lo que tienen que demorar. A mí me ha pasado que sale un pedido de un lugar que debería estar cerca de mi casa y en eso se empieza a alejar y después se vuelve a acercar. Y es que a veces no lleva solo mi pedido, lleva otro. Entonces hacen eso, pero a mí me llega en el tiempo prometido, ¿no? El tercer pilar que tiene es la alianza con restaurantes o con supermercados para reducir tiempos de preparación. Y si ustedes, a mí me pasa que en Lima, yo no sé si en sus ciudades o en sus países, pero a veces mi hijo me dice, papá, una pizza. Ya le digo, vamos a comprar una pizza. Lo tengo acá cerca, Papa John's, ¿para qué voy a pedir por Rappi? Voy. Entonces rápido me atienden, pago, pero al que sacan primero, siempre es al Rappi que está llegando, oye, tengo el pedido tal, sí, sí, ya te la preparé, toma, vete. ¿Por qué pasa eso? Porque tienen alianzas con ellos, porque ese canal de venta ya es bien grande. Entonces ya tienen alianzas para reducir tiempos de preparación, ¿ok? Y tiempos de entrega. Si la cocina demora mucho, el repartidor va a esperar, pues la ruta se complica, la productividad se rompe y cae, ¿no? Entonces, Rappi tiene estas alianzas, tiene que coordinar no solo el trayecto en la calle, sino qué pasa con los locales aliados, ¿ok? Aquí se ve claramente cómo el transporte, la distribución, la tecnología se combinan para sostener un modelo que puede vivir o morir por la rapidez y la confiabilidad del servicio, ¿ok? Y no crean que estos modelos no tuvieron problemas al principio, sí los tuvieron, pero han sabido manejarlos y llegar a un punto de tener un SLA, eso es Service Level Agreement, un nivel de servicio que pueden ofrecer y que cumplen, porque esa es la idea. O sea, tener un acuerdo de calidad de servicio. ¿Cuál es este acuerdo de servicio? Yo voy a pedir algo por Rappi y me dice, me voy a demorar 30 minutos. Ah, ya, 30 minutos me tiene que cumplir con eso. De 30 a 40 minutos, de 10 a 20 minutos. Incluso Rappi no solo va a restaurantes, va también a supermercados a comprar por ti. ¿Ok? Entonces, funcionan de esta manera. Ese es su servicio. ¿Cómo ganan ellos? Volumen. Ganan con volumen. ¿Ok? Ganan con volumen. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Guasimicuna, el ex Guasimicuna es el programa de alimentación escolar en el Perú. ¿Ok? Este ejemplo es del programa de alimentación escolar en el Perú. ¿Y cómo hacen ellos? Acá los desafíos son opuestos a Rappi. ¿Okay? Acá no son volúmenes pequeños y rápidos, sino son grandes volúmenes destinados a zonas rurales, altoandinas, amazónicas, con acceso muy difícil, con carreteras en mal estado y algunas inexistentes, y con costos logísticos elevados. Sin embargo, la criticidad es alta, se trata de alimentación para niños,
con calendarios escolares y ventanas de consumo muy claras y ventanas de llegada muy claras para los proveedores de los alimentos que tienen que llegar a las escuelas. ¿Ok? Y las soluciones logísticas pasan por construir redes colaborativas, alianzas con municipios, con comunidades locales que conocen los territorios, que apoyan con infraestructura, con almacenes, con mano de obras, incluso con transportes complementarios. Se usan grandes centros de distribución, centros de acopio, como hubs de redistribución. Primero se lleva la carga a ese punto y después, que es relativamente accesible, y después se va saliendo hacia los puntos más difíciles. ¿Okay? Se va fraccionando hacia las escuelas y hacia las comunidades. En muchos casos, la distribución es multimodal, porque va por camión hasta cierto punto, luego en bote, en ríos, y hay tramos finales que incluso van transporte a pie o en animales. ¿Okay? Este tipo de operación, en verdad, muestra que la lógica de transporte y distribución no es solo técnica, también es social y es territorial, y ya lo habíamos conversado. Este caso es más bien un caso crítico porque es un servicio social. Pero hay que diseñar bien la red y es clave para que el producto llegue a tiempo y en buenas condiciones y de forma sostenible en el tiempo. Eso es lo que hace Guasimicuna en el Perú. ¿Okay? Eso es lo que hace Guasimicuna en el Perú. Y para cerrar, antes de terminar, vale la pena tratar de conectar todo lo que hemos visto, todo lo que hemos visto en ese punto. ¿Okay? Las decisiones de transporte y distribución que tomamos, ¿ok? Modo de transporte, frecuencia de entrega, diseño de rutas, ubicación de centros de distribución, tienen un impacto directo en varias cosas, incluso en cuánto inventario necesito y dónde debo tener. ¿Ok? Si entrego muy poco, muy espaciado, el cliente o el punto de venta necesitará más inventario de seguridad o no. Si tengo una red rápida y confiable, puedo trabajar con inventarios más ajustados, como por ejemplo el cross-docking. ¿Okay? Del mismo modo, si busco minimizar el costo de transporte consolidando mucho, tal vez estoy aumentando el costo de inventario en procesos anteriores. ¿Okay? Si busco servicio extremo con entregas ultra frecuentes, puede que el transporte se vuelva demasiado caro. Entonces, siempre hay que ir midiendo eso y pensando eso. ¿Okay? Y pensando en qué puede pasar. ¿Okay? En la siguiente parte del curso vamos a ver algo muy, muy relacionado con el transporte, que es la paletización y cómo calculamos los espacios. ¿Ok? Yo les agradezco mucho. Antes de terminar, sí les tengo que preguntar si hay alguna consulta, porque ahorita estamos con tiempo y quiero saber si tienen alguna consulta, si creen, y por favor abran micrófonos y díganmelo mientras yo voy leyendo las cosas que me han puesto por acá. Otra vez alguien no me escuchaba. ¿Me han escuchado? Sí, ¿no? Porque alguien me había puesto que no se escuchaba. Ángel decía, Coca-Cola podría ser, ¿a qué te referías, Ángelo? ¿A un ejemplo de qué? ¿De distribución, de cross-docking, de cuál? En Coca-Cola, por ejemplo, los distribuidores de Coca-Cola, los distribuidores hacen milk run. Van a varias bodegas, van a varios lugares. ¿Ok? Las embotelladoras probablemente van solo a distribuidores, pero también deben hacer una especie de milk run. ¿Ok? ¿Qué parte es cross-docking en la imagen? En la imagen que les había puesto, que es la de aquí, este es un almacén, ¿ok? Este es un centro de distribución. Si quieres, la parte de cross-docking es la parte que está aquí en la preparación de pedidos. Entonces, si esto lo transforma en un cross-docking, llegan los vehículos acá a la izquierda, bajo los productos y los llevo de frente hasta preparar los pedidos. ¿Ok? Acá en esta zona de alistamiento alisto los pedidos y después los productos se van. ¿Y qué hago con lo que me sobró? Va a la zona de almacenamiento. Pero en un cross-docking, esta zona de almacenamiento es mucho más chica. En este ejemplo es un centro de distribución. Llegan los productos, los voy guardando, me van llegando durante el día, los voy guardando y en la noche voy sacando lo que necesito. Y siempre me va a quedar espacio. ¿Okay? La imagen es más centro de distribución que cross-docking, aunque sí me puede ayudar a explicar el cross-docking. ¿Okay? A explicar cómo es el cross-docking. ¿Ok? Ventas solo a pedido sería cross-docking, ¿correcto? No necesariamente. ¿Ok? No necesariamente, pero sí, digamos que sí. Si tú tienes una empresa
que tiene varios proveedores y tú lo que haces es comprarle a varios proveedores y después armar tus pedidos y vender, y los pedidos son así a pedido, pues sí puede ser un cross-docking. Pero a veces las ventas a pedido no son tan rápidas, ¿ok? A veces no son tan rápidas. Es el caso de, por ejemplo, Jambal y Ebel. Cuando hacen un pedido, no sé si llega al día siguiente, yo nunca he pedido, pero no sé si llega al día siguiente. Pero son a pedido, o sea, piden por, por catálogo. Entonces, ¿qué hacen las vendedoras? Reciben los pedidos de todas sus clientas y hacen un pedido por catálogo y les llega en, no sé si 1, 2, 3 días y después ya ellas los llevan. Eso es por pedido. Ahora, que Jambal haga un cross-docking, no lo sé, porque ellos mismos fabrican. No estoy tan seguro que lo hagan. ¿Ok? Pero todo depende. Otra vez, no depende del tipo de negocio, del modelo o del tipo de producto que vendes, sino el tipo de clientes que tienes y cómo modelas tu negocio. ¿Ok? Yo les pongo un ejemplo, uno muy parecido a Rappi. A mí me contaron el caso de alguien que quería poner, se le había ocurrido una idea y estaba trabajándola para poner algo tipo Rappi, pero te entrego todo en menos de 30 minutos. ¿Ok? Él lo quería hacer así, pero se dio cuenta de algo muy importante. Se dio cuenta que le iba a costar más que un Rappi. Un Rappi se puede demorar 40 minutos, a veces me ha pasado que demora 1 hora en entregarte algo. Y a él le iba a costar más, porque te lo llevaba en menos de media hora. Y que la gente no estaba dispuesta a pagar ese plus de costo. Preferían esperar su hora, no tenían tanto apuro. Entonces no lo hizo. ¿Qué pasa en ese momento? Tú quieres diseñar una cadena de abastecimiento, una cadena de transporte, pero que tu cliente no te va a pagar el costo. Entonces, no te conviene. ¿Ok? Salvo que encuentres la manera de hacerla más barata. El cliente quiere pagar el costo de un Rappi. Entonces, si yo quiero hacer algo distinto, una oferta de valor distinta, tengo que ver que mi transporte no me cueste más de lo que me cuesta el de Rappi. ¿Ok? Entonces, no tiene que ver mucho con el tipo de producto, sino con el tipo de cliente que tienes y con el modelo de negocio que estás haciendo. ¿Ok? Al planificar una ruta, se planifica además un plan de contingencia, se asume algún costo diario por contingencia. Puedes tener planes de contingencia, sí, si quieres. Hay gente que los hace, hay gente que no. Puedes asumir el costo de la contingencia, sí, pero tiene que salir, tienes que hacer visible ese costo. ¿Ok? Yo tengo mi ruta planeada, tengo 5 puntos. ¿Ok? Voy al punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y todo está perfecto porque voy a llegar al punto 3 a las 11 de la mañana y ellos empiezan a atender esa hora, así que voy a ser el primero en llegar. Y en eso, cuando estás en el punto 2, te das cuenta que hay tráfico o en el punto 1 te das cuenta que hay tráfico y que si tú vas al punto 2, ya no llegas a la hora que querías al punto 3 y se van a demorar. Entonces dices, ya, voy primero al punto 3, me atiendan rápido, regreso al 2 y voy después al 4 o al 5. Está bien, tuviste un plan de contingencia para que no demorar, porque algo pasó, y lo sacaste adelante. Pero lo que tienes que hacer después es decir, ya, ok, la ruta no se cumplió como quería porque pasó esto. ¿Cuánto me costó mi nueva ruta? Mira, no, me costó igual, ya la tenía medida. Ok, bueno, no hay problema. O mejor empiezo a usar esta otra ruta. O sí me cuesta un poco más caro. Ok, ¿qué puedo hacer para que no me suceda otra vez lo que me sucedió? ¿No? O decido, sí, pues me cuesta un poco más caro, pero ya ahora cuando planifique esta ruta, la voy a hacer de esta manera y ya no de la otra, porque la otra es muy riesgosa. Prefiero asumir el costo. O sea, el plan de contingencia está bien, es bueno el plan de contingencia, lo puedes utilizar, ¿ok? Lo puedes utilizar y no hay Profesor, problema. buenas noches. Disculpe que Sí, Jacqueline. acabo de ingresar, sino que no tenía luz. No hay problema, Jacqueline. Además, no te preocupes que graban las clases. Te decía para contestarte, Gerardo, tú puedes tener el plan de contingencia y lo puedes utilizar. Y está bien, está muy bien. Pero cuando lo utilices,
tienes que saber, tienes uno, que hacerlo visible, no dejarlo como, ah, ya, felizmente tenía el plan y no pasó nada. No, hazlo visible y analiza qué pasó. Probablemente tu respuesta pueda ser, qué bueno que tengo un plan de contingencia, debería tenerlo siempre. Y lo vas a tener. O si el plan de contingencia es muy caro, tratar de que esto no me suceda. O si de pronto el plan de contingencia resulta más rápido, tratar de mejorar mi planificación, porque estos planes de contingencia son mejores que mis planes. El truco está en no ocultemos el costo oculto, no ocultemos el problema, ¿ok? Pero sí es bacán tener el plan de contingencia y eso te va a servir mucho, ¿ok? María Karenina, profe, excelente. Ay, gracias, María Karenina, muchas gracias. Te pasaste, te lo agradezco mucho, ¿ok? Qué bueno que estamos acabando un poquito más pronto. Eso me lo va a agradecer mi buen amigo Félix, porque en el taller pasado que di, le entregaba la clase muy tarde y tenía que hacer actividades. Entonces, gracias chicos por preguntar poco para poderle entregar la clase más temprano a Félix y que pueda hacer el sorteo con ustedes y que pueda hacer la actividad. La próxima clase, después de la próxima clase, que es el sábado, es el examen. Así que les recomiendo, traten de no entrar tarde. Yo voy a tratar de hacer la clase seguida, sin break, porque como sábado en la noche es un poco pesado, para acabar más temprano y para que ustedes puedan poder dar el examen con tranquilidad y aprovechar de darlo en el momento. ¿Ok? Les agradezco mucho su participación, su presencia. Félix, ¿estás ahí? Sí, estimado, aquí me encuentro. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, Félix, te dejo la clase.